Bien, buenas noches. ¿Pueden escucharme? Hola. Sí, profesor, sí la escucho. Ya, gracias. Muy bien, chicos. Eh, coordinar ciertas cosas que ya tenemos que ir definiendo para poder ya cerrar lo que corresponde a este parcial. El día de hoy vamos a revisar un concepto nuevo que tiene que ver con elasticidad. Inclusive dentro de los trabajos que ustedes han hecho, o mejor dicho, el trabajo que se les encomendó, hay parte de esa información. Vamos a ver el tema de elasticidad y también quiero definir cómo finalmente vamos a concretar el tema de la lección que tenemos que concretar para poder calificar esa parte también y poderle tener dentro de su calificación. ¿Quién es el presidente aquí en el aula? Presidente, presidenta o vicepresidente, alguien de la directiva que esté a cargo. No hay presidente en este curso, siempre hemos preguntado y nadie dice nada. ¿No hay presidente? No, O ad honorem alguien, era Celinda era ad honorem, Celinda dice, Ceballos. Ceballos está aquí, ¿no? Buenas noches, ingeniero. Señorita Ceballos, ¿cómo le va? Buenas noches. Lo que quiero es coordinar igual que como lo hice con el otro curso. Yo los esperaba a ustedes para poder haber tenido una sesión de ejercicios acá. Eso quedó para creo que era la semana anterior, creo que teníamos ese tema, o hace 2 semanas creo que estábamos con ese tema que les había pedido que vengan para poder trabajar el tema de ejercicios. Pero bueno, no se dio y hubiera sido bueno porque honestamente me di cuenta, por ejemplo, con la sesión que tuve con el otro curso, de que hay ciertas cosas que quedaron en el aire. Y más que nada las personas que pudieron alcanzar a venir a la sesión del otro curso, se despejaron muchas dudas. Entonces, a mí sí me preocupa es la situación con ustedes, cómo está el tema de conocimiento. Bueno, igual yo tengo que avanzar porque tengo que tomar una lección y con el otro curso yo pude llegar a un acuerdo para este viernes poderles tomar una lección, pero no he podido coordinar con este paralelo. Entonces me interesa saber eh, con qué otro profesor tienen clase el día miércoles posterior a mi hora. ¿Quién tiene en clase? ¿Me pueden dar ese dato? El miércoles posterior a mi hora. Bueno, en mi caso, yo soy de tercer semestre, estoy adelantando esta materia y yo tengo contabilidad Ya, a las 8:30. ok. ¿Listo? ¿Y el curso? ¿Y el resto del curso? Yo veo estadística también a las 8:30. Ya. Muy bien. Yo veo sistema de información gerencial. Ya. A ver, chicos, les voy a pedir un favor. Yo necesito que el día miércoles ustedes estén acá para poder tomar la lección correspondiente porque tengo que registrar eso, ¿no? Yo hice la consulta correspondiente con el director y justamente le preguntaba al director si nosotros podíamos tomar este tipo de lecciones y él me dijo, sí, no hay ningún problema, puedes tomarla, puedes generarla, igual poniéndose de acuerdo con el curso para que puedan estar acá. Entonces, yo quería ver la posibilidad de si la podemos tomar hoy día ya imposible, pues no, obviamente porque la semana anterior tuve un problema y no pude estar el día miércoles acá. Pero me gustaría poder tomarla ya este miércoles, una lección con relación a lo que nosotros hemos avanzado. Llegaríamos solamente como material de trabajo para el examen hasta la clase del día de hoy y con eso ya tendríamos todo para el examen, ¿no? Entonces, inclusive si, si de repente previo a la clase hacemos en vista de que ustedes no vinieron esa vez que los convoqué, de repente previo a la clase poder hacer una especie de calentamiento rápido con ejercicios y poder luego tener la lección. Eso estaba pensando, pero necesito coordinar este tema para poderlos tener acá el día miércoles, que sería nuestra siguiente clase. Entonces, por eso es que necesito tratar con alguien que sea el presidente o algún representante de aquí del curso para coordinar ese tema y poder estar acá todos
el día miércoles, ya que es importante para su calificación. Necesito registrar esa calificación para que ustedes no tengan ningún problema, ¿no? Entonces, no sé si Celinda podría ayudarme tú coordinando ese tema para ver si están acá ese día, el día miércoles. Vamos a estar en el aula donde yo les tomé el examen, que es en el primer piso, planta baja, en el inclinado, para poder tener la lección. O sea, en la primera hora revisaríamos temas rápido, una revisión de los temas, y luego de eso tendríamos la lección. ¿Podrías ayudarme tú con eso, Celinda? Ceballos. Sí, dígame, ingeniero. Sí, te preguntaba si podrías hacerme esa gestión para coordinar con el grupo para poder estar aquí el día viernes a las 6:30 de la tarde y poder tener la lección. ¿Profe, viernes o miércoles? No, perdón, estoy perdido, me estoy confundiendo con el otro curso. El miércoles, que es el día que nosotros tenemos clase. El día miércoles. Para coordinar, ya les digo, previo a comenzar la lección, haríamos una pequeña revisión, porque con el otro curso sí pude percibir que habían ciertas cosas que no se comprendían, que más tienen que ver con las cuestiones matemáticas que con la misma materia de economía. Pero hay ciertas cosas que afinar. Ya, entonces, por favor te pido, Celinda, coordina este tema con todos, poniéndole en conocimiento a todos para que podamos estar aquí el día miércoles y poder tener esta lección. Bueno, Ya listo, ingeniero. Igual ahorita me están informando que están en sala algunos, ¿qué? que no han podido ingresar ahorita. Ya, pues cerramos. Yo les decía, 6:45 generalmente cierro, porque ya. No viendo quiénes están en la espera. Ingeniero, una consulta, no me queda claro. El viernes es la lección, pero el miércoles es la lección, tenemos que estar ahí. No, el miércoles que tenemos clase. Es la Miércoles, lección, hay que estar la allá. lección, sí, necesito que estén acá para poder tomar la lección. Ya. ¿Lo Solo va a hacer práctica. práctica o teórica y práctica? Teórico y práctico, porque, o sea, necesitas saber la teoría para poder hacer todo lo práctico que hemos venido trabajando. De ahí es una preparación previa al examen. El examen, todo lo que hayamos revisado en este parcial, hasta lo que veamos en esta clase. Eso sí, traigan su hojita para que puedan ustedes mismos tener su hojita y poder hacer la lección. Ya, a ver, Profesor, ¿y usted nos coordina el aula? sí, en la misma que estamos. Esto es el aula, bueno, es la primera. Ustedes entran, la primera aula a mano izquierda, en el fondo del inclinado. Es el aula donde tuvieron ustedes examen, es la misma aula. Esa aula siempre está asignada para esta tutoría virtual. Ya, muy bien. Entonces vamos a entrar a lo último que quiero revisar con ustedes, que tiene que ver con el concepto de elasticidades. Ingeniero, antes de que avance una consulta con respecto Sí. a la tarea, que tengo una duda. El Sí. trabajo es grupal, pero tengo la duda. ¿El trabajo lo hacemos en grupo y subimos el mismo todos, o cada uno le cambia los datos y sube por No, individual pues su propio ejercicio? hacen el trabajo grupal y lo subes. O sea, El mismo tu trabajo todos. del grupo, claro, el grupo. Es como en las indicaciones dice, todos tienen que subirlo, entonces el mismo lo subimos. Claro, o sea, lo que me refiero es que no es que sube uno solo del grupo, sino que todos los del grupo suben el trabajo. O sea, cada quien en su espacio sube su trabajo. A eso me refería. Ah, ok. Esa era la duda nomás que tenía. Gracias. Ok. Bueno, entonces estábamos en este último concepto que tenemos que revisar, que tiene que ver con elasticidades. Bien. A ver, entonces, mi objetivo el día de hoy es poder darles una herramienta adicional que que les sirve a ustedes, no solo en la economía. En realidad, esto se puede utilizar para poder interpretar cambios de variables, y no necesariamente tienen que ser variables económicas, ¿no? Yo obviamente la utilizo en economía porque, primero, que es muy genérica para poder aplicar, y obviamente me permite a mí poder hacer interpretaciones que al momento de tomar decisiones con relación al mercado,
son de bastante ayuda para los tomadores de decisiones. Y este concepto tiene que ver con elasticidad. Puntualmente, la primera que vamos a tratar de revisar es la elasticidad de la demanda. Entonces, bueno, revisando ciertas cosas, la primera pregunta que yo me haría, ¿no? ¿Qué implica esto de elasticidad? ¿Qué sería elasticidad? Todo el mundo creo que en sus manos ha tenido en algún momento un elástico, sabe lo que es un elástico. Y un elástico, ustedes saben que con una pequeña presión que se haga, un pequeño estiramiento, una pequeña fuerza que se le aplique para como separarlo del elástico, el elástico simplemente cede, ¿no? Es un cuerpo, en este caso, flexible. No tengo mayor resistencia al momento de aplicar una presión. Es decir, que con una pequeña presión yo consigo, perdón, que esté bien, que ese elástico o esta tira que estoy utilizando se cede fácilmente, ¿no? Por el contrario, ese concepto de elástico también me sirve para explicar aquello que no lo es, y entendiéndose por aquello que no es elástico, algo que es un cuerpo más rígido, más duro, ¿no? Aquel cuerpo que para poderlo hacer cambiar, generalmente tengo que aplicar una mayor presión. Entonces, eso es lo que vendría a mi cabeza de manera muy básica al momento de poder tratar de explicar este concepto de elasticidad, todavía sin entrar a razonar en el campo económico. Pero mi objetivo es poderlos llevar a este campo económico para poderles dar a ustedes una herramienta, como les decía, que les permita poder hacer o entender o tratar de buscar explicación de los cambios que se puedan producir en una variable como consecuencias de cambio en otra. Mi objetivo es poder darles a ustedes un concepto que les permita justamente eso, una herramienta de explicación de cómo se generan cambios en una variable como consecuencia de cambios previos en otra. Entonces, regresando a la diapositiva que ustedes tienen en pantalla, activar el puntero. Regresando a la diapositiva que ustedes tienen en pantalla, dice, el precio ejerce una influencia sobre la cantidad demandada del bien. Eso ya no necesito ni que explicarlo porque ustedes más de una vez lo han razonado conmigo al momento de hacer ejercicio. Inclusive cuando hicimos la revisión básica teórica, esto lo tenemos claro. El precio ejerce una influencia sobre la cantidad demandada. En Cristiano lo que me está diciendo es que hay una relación entre estas dos variables, precio y cantidad, que hasta la saciedad nosotros ya la hemos analizado y la hemos experimentado al momento de hacer los ejercicios. Cuando varía el precio de un bien, los consumidores reaccionan demandando una cantidad diferente, ¿sí? Es decir, si el precio del bien sube o baja, va a haber una reacción en la cantidad demandada. Y existe, por tanto, una relación de causalidad entre la variación del precio y la variación de la cantidad demandada. Es decir, en este caso hay como una especie de causa-efecto, ¿no? El cambio que yo espero en la cantidad demandada puede ser explicado a través de una causa que en este caso podría ser el precio que genera ese cambio. A este respecto nos podemos plantear cuál es la intensidad en la relación de las variaciones de precio y las variaciones en la cantidad demandada. En Cristiano, ¿qué es lo que estoy tratando de explicar? Es bien sabido ya a esta altura de que hay una relación entre esas dos variables, precio y cantidad. Pero ahora a mí me interesa de alguna manera medir qué tanto es esa relación, medir qué tanto cambia una y ese cambio que se produce en una, qué tanto cambio genera en otra. Y es para lo que me va a servir el concepto de elasticidad. Tratar de explicar a través de este concepto, tratar de explicar, tratar de cuantificar también cuánto se genera de cambio en una variable y ese número, ese porcentaje, esa cantidad de cambio que se produce en una, qué efecto tiene en otra y cuánto es ese cambio que genera en otra. Entonces, esto es a grosso modo lo que sería en cierta medida el concepto de elasticidad. Explicar, medir, cuantificar el cambio que se produce en una variable como consecuencia de cambios que hubo previamente en otra. Sigo con la diapositiva, me dice que es decir, observar una variación de precio, observar si una variación del precio afectó mucho
o poco a la cantidad que los consumidores están dispuestos a comprar. En algunas ocasiones, los consumidores apenas cambian su cantidad demandada cuando aumenta el precio, y en otras, por el contrario, el cambio es muy considerable, ¿no? Entonces, este jugar con estas dos variables, o el entender cómo se comportan estas dos variables, me llevan a mí también a razonar de que no necesariamente el cambio, dependiendo de las variables, dependiendo de lo que esté analizando, no siempre van a tener el mismo cambio. Recuerden que nosotros estamos estudiando el comportamiento de la demanda, y la demanda va a estar relacionada con un producto que es el que se demanda. Y no necesariamente todos los productos tienen la misma sensibilidad de cambio. Es decir, que podrán haber productos a los cuales pequeños cambios en el precio pueden modificar grandemente la cantidad demandada, y podrá haber otros que esos pequeños grandes en el precio casi ni modifican la cantidad demandada. Entonces, lo que quiero también ya hacerles pensar a ustedes es que, si bien es cierto, se cumple esta relación de cambios en el precio, generan cambios en la demanda, pero lo que debo estar consciente también es que ese cambio que se produce no necesariamente es en la misma magnitud para todo tipo de productos. Entonces, tengo que encontrar alguna manera para poder reflejar de que ese cambio no es el mismo, y es precisamente este concepto de elasticidad. Entonces, ustedes pueden ver ahora aquí que voy justamente a tratar de explicar ese cambio pequeño y el cambio grande que puede haber. Nosotros, bueno, nos dice aquí, representamos la curva de demanda de dos bienes. Entonces, aquí aparece la curva de demanda de dos bienes, ¿sí? Entonces, ustedes ya saben, tienen un eje de los precios, tienen un eje de las cantidades. En este caso, yo puedo ver que esta curva en rojo es más empinada que esta curva que está en azul, ¿no? Entonces, de esto puedo concluir también que en función de la pendiente, esta curva tiene mayor nivel de pendiente, mientras que la de acá tiene una pendiente menor comparada con la de acá, ¿no? Entonces, se puede observar cómo la demanda de un bien Y responde en mayor o menor medida a la variación del precio de la demanda de un bien X. Si ustedes ven aquí, ven que en el lado, primero me voy a situar en este primer gráfico de la izquierda, yo puedo ver que, por ejemplo, como consecuencia de un cambio en el precio, en el eje horizontal, en el eje vertical, perdón, que estamos, el precio pasa de 20 a 22, unidades monetarias que sean, lo pasa de 20 a 22. Y como consecuencia de ese cambio, o ese aumento en el precio, por teoría, yo esperaría en la otra variable una reducción en este caso de la cantidad demandada. Y es así como ocurre al pasar de 500 a 480, ¿no? Pero yo lo que me puedo dar cuenta es que el cambio que se produce aquí es en cierta medida un cambio en proporción mucho mayor comparado con el que se produce acá, ¿sí? Si ustedes toman el gráfico del lado derecho, la línea azul, igualmente van a ver una variación de precios de 20 a 22. Pero en cambio, el cambio que se produce aquí en la cantidad es mucho más marcado, ¿no? Pasa de 500 a 400, ¿no? Entonces, lo que quiero transmitir con esto es que a mí me interesa medir ese cambio, me interesa poderlo cuantificar, pero nuevamente regreso a lo que ya también les mencionaba, este cambio no necesariamente va a ser el mismo para todos los productos. Podrán haber productos que los cambios en el precio generen pequeños cambios en la cantidad demandada, pero asimismo podrán haber productos donde el cambio en el precio va a generar grandes cambios en la cantidad demandada. Y este es exactamente lo que nosotros podemos ver aquí. Miren la magnitud del cambio, aquí pasa de 500 a 480 al cambiar del precio de 20 a 22, y en la misma situación, al pasar del precio de 20 a 22, yo puedo ver que el cambio, por lo menos para la demanda de este producto, es mucho mayor, ya que pasa de 500 a 400. Aquí hay una reducción de 100 unidades, mientras que acá hay una variación de apenas 20 unidades, ¿no? Entonces, repito, lo que quiero que estén conscientes es que nuevamente este cambio estoy tratándolo de medir, pero también al quererlo medir me doy cuenta de que no necesariamente esas variaciones van a ser las mismas para todos los productos, ¿no? Y podrían generarse momentos de cambio que en algunos casos puedan ser mayor que la magnitud originalmente
modificada en la otra variable, o podría suceder también que el cambio que se produce en esta variable pueda ser menor comparado con el cambio original que tuve en la primera. Ahora, ya, esto nos lleva ya a entender qué implicarían estos cambios, ¿no? Y se asocian estos cambios alrededor del concepto de elasticidad, entendiendo que aquello que es elástico es aquello que con una pequeña presión, nuevamente si regreso a la tirita del elástico, una pequeña presión que yo ejerza lleva a que ese cuerpo se ceda grandemente. Mientras que, por ejemplo, si trato de hacer presión sobre una tabla de madera, eso es menos elástico porque por más presión que haga, muy poco voy a modificar, de repente voy a poder doblar la tabla. No sé si me voy a entender. O sea, con un elástico cede tranquilamente, pero un cuerpo más rígido, algo menos elástico, necesito más fuerza para poderlo modificar, ¿ya? En el caso del elástico, un pequeño cambio genera un gran cambio en el otro cuerpo, mientras que en la tabla, una gran presión o una presión no va a modificar grandemente la estructura del otro. En función de esto, representaríamos ya este concepto como comportamientos menos elásticos y más elásticos. ¿Por qué menos elásticos? Hay el cambio en el precio, pasa de 20 a 22, pero en este caso la cantidad demandada pasa de 500 a 480. Si yo comparo esta gráfica con la de acá, puedo llegar a concluir que esta es menos elástica. ¿Por qué? Porque lógicamente yo puedo ver el cambio que se produce en la demanda del otro producto. Esa demanda pasa de 500 a 400, el cambio es mayor, 100 unidades, hay una reducción de 100 unidades. Pero en la misma variación de precios, en el otro producto, yo tengo apenas un cambio de 500 a 480. Por eso es que aquí me habla de un cambio menos elástico y acá me cita un cambio más elástico. Para medir el grado de respuesta de la demanda, recurrimos entonces a la elasticidad de la demanda de un bien con respecto al precio, ¿sí? Si yo quiero saber, yo quiero llegar a estimar el grado de respuesta que va a tener la demanda, yo lo puedo hacer justamente midiendo la elasticidad de la demanda con relación al precio. Aquí sí quiero resaltar la importancia de este concepto. Yo les había dicho que este concepto tiene importancia para al momento de tomar decisiones, y le explico el por qué. Si yo puedo calcular la elasticidad, y si la elasticidad me mide a mí el cambio que se va a generar en la variable, en este caso en la demanda, como consecuencia de cambios previos en el precio, yo tengo un elemento que a mí me permite saber qué va a suceder si subo, si bajo el precio, qué efecto va a tener en la cantidad demandada. Esa información es de vital importancia para un empresario, porque el empresario podría querer subir el precio y de repente ese aumento del precio podría tener grandes efectos en la cantidad demandada. Pero como él no lo midió, como él no hizo el análisis previo, esa variación de precios puede hacer que gran parte de la gente que lo demandaba o el producto que se demandaba se modifique esa demanda grandemente, ¿no? Y asimismo, si baja el precio, podría ser que la demanda de ese producto aumente de manera considerable. Pero de igual manera podría suceder que él se empecine en aumentar el precio, en bajar el precio. Por ejemplo, quiere generar una promoción y quiere bajar el precio supuestamente para que el mercado demande más de su producto, porque a un menor precio él espera que le demanden más, pero resulta que tiene un producto inelástico y ese producto, por más que le baje el precio, la gente reacciona de manera más corta, en menor proporción comparado con lo que está haciendo el cambio en el precio. Entonces, con esto lo que quiero resaltar es la importancia de poder tener este elemento para poder mostrar o reflejar justamente este grado de respuesta que va a haber en la demanda. En cristiano, con esto yo puedo calcular o puedo medir o puedo llegar a determinar cuál es el posible cambio que voy a tener en la demanda de mi producto como consecuencia de cambios previos que hubo en el precio. Entonces, regreso a la parte de abajo, me dice, para medir el grado de respuesta de la demanda, recurrimos a la elasticidad de la demanda de un bien con respecto al precio. Elasticidad, precio de la demanda, ese es el concepto que estamos estudiando. Entonces, es un número, en este caso, lo que yo voy a calcular
al momento de estimar la elasticidad precio de la demanda, va a ser un número que va a medir la variación porcentual, es decir, va a calcular cuánto cambia porcentualmente la cantidad demandada de un bien cuando su precio varía en 1%. Es decir, lo que yo voy a tener como lectura es el hecho de que el precio o aumenta o disminuye en 1%, y lo que yo trato de hacer es medir esa variación, ese cambio de 1% en el precio, en qué porcentaje genera un cambio en la cantidad demandada. Entonces, si yo aumento el precio en 1%, quiero saber cuánto disminuye la demanda, en qué porcentaje. Si bajo el precio 1%, quiero saber en cuánto aumenta la demanda también en porcentaje. Eso es lo que me da la elasticidad. Ahora, siguiendo con la presentación, ustedes van a tener aquí, por ejemplo, cuanto mayor sea el valor de elasticidad, mayor va a ser el grado de respuesta de la cantidad demandada ante la variación en el precio. Es decir, que mientras más grande sea el número que yo obtengo al momento de calcular la elasticidad, lo que yo estoy esperando es que mayor sea la reacción comparada con el cambio que se produce en el precio, ¿no? Y Cristiano, lo que le estoy diciendo es que si yo modifico el precio en 1% y obtengo un número mayor a 1%, eso es un comportamiento elástico. Hay una mayor reacción comparado en la que originalmente se modificó el precio. El valor de la elasticidad permite clasificar los bienes según su sensibilidad ante variaciones en el precio. Se distinguen 3 tipos de demanda atendiendo este valor. Vamos a ver los 3 posibles escenarios que salen con relación al valor que me puede arrojar la elasticidad. El primero o la primera es la demanda elástica. En cierta medida ya les mencioné este concepto, pero vamos a tratar de poder afianzarlo un poco más. Entonces la demanda elástica dice, si la elasticidad de la demanda con respecto a su precio es superior a la unidad, es decir, lo que está entre paréntesis, ¿no? Elasticidad precio es mayor a 1, la variación de la cantidad demandada es porcentualmente superior al precio. Repito, cuando la demanda es elástica, recuerden que elástico implicaba que una pequeña presión genera un gran cambio una gran reacción, en este caso en el otro cuerpo. Si estoy analizando variables, un pequeño cambio en esta variable genera un cambio mayor en la otra variable. Eso implicaría un comportamiento elástico. Ahora, la demanda elástica, como me lo menciona aquí, me dice que si la elasticidad de la demanda con respecto a su precio, es decir, el numerito que yo calculo, el porcentaje que yo calculo, la elasticidad de la demanda, es superior a la unidad, es decir, es superior al 1% que yo modifiqué en el precio, la variación de la cantidad demandada es porcentualmente superior al precio. Cristiano, ¿qué les digo? Imagine que yo en el examen le pongo a usted, le digo lo siguiente, no le digo, por ejemplo, considere que hubo un aumento de 1% en el precio de un producto y la elasticidad precio de la demanda arroja un valor de 5%. ¿Se puede considerar este resultado como un comportamiento de demanda elástica? Ahora, regreso a lo que conceptualmente aquí les estaba explicando. Para que sea demanda elástica, se supone que el cambio que se produce en este caso, en la cantidad demandada, tiene que ser mayor al cambio que se produjo previamente en la variable precio. ¿Cuánto cambió la variable precio? 1%. ¿Cuánto me dio como resultado la elasticidad precio de la demanda? Me da 5%. Entonces, 1 es menor que el 5% que estoy teniendo como resultado al momento de medir la elasticidad. Es decir, que en ese caso, esta demanda tiene un comportamiento elástico. ¿Por qué elástico? Porque un cambio de 1% en el precio genera un cambio mayor en la otra variable, que en este caso viene a ser una modificación de 5% en la demanda. ¿De acuerdo? Demanda elástica. Para que lo comprenda mejor, me voy a lo contrario, que sería la demanda inelástica. Veamos primero conceptualmente qué implicaría. Inelástico, si regreso al conocimiento básico que tenía con respecto a algo elástico e inelástico, es como la tabla, ¿no? La tabla que yo les decía, ejerzo
presión, pero el cambio que genero en esa otra variable va a ser mínimo comparado con la cantidad de presión que ejerzo previamente sobre ese cuerpo. Llevado a esta situación de variables, una demanda va a ser inelástica cuando el cambio que se produce, en este caso en el precio, va a ser un cambio mayor comparado con el cambio que se produce en la cantidad demandada. Es decir, el cambio que yo tengo en la cantidad demandada va a ser menor al cambio que obtuve, o que realicé previamente en la variable precio. Es decir, va a ser un valor menor al 1%. Veamos qué nos dice. Entonces, la demanda inelástica, si la elasticidad de la demanda con respecto a su precio es inferior a la unidad, es decir, el resultado de elasticidad me da un valor menor a 1, que es menor a 1, 0,99, 0,89, 0,70, 0,5, 0,4, 0,01, esos son valores menores a 1. Si a mí me arroja un valor menor a 1, en ese caso, la demanda viene a ser una demanda inelástica. La variación de la cantidad demandada es es porcentualmente inferior a la del precio. Se los pongo con un ejemplo para que lo pueda comprender mejor. En el examen, yo le digo a usted, explíqueme si la siguiente información corresponde a una demanda elástica, inelástica o unitaria. Y les doy la siguiente información. El cambio porcentual que se produce en el precio es del 1%. Y la elasticidad, precio de la demanda, tiene como resultado 0,7%. Repito, el cambio que se produce en el precio, en la variable precio, es del 1%. Y la elasticidad, precio de la demanda, va a ser de 0,7%. Si yo puedo ver que el cambio que se produce en el precio, y al decir cambio me refiero a que puede aumentar o puede disminuir, el cambio que se produce en el precio es de 1%. Pero el cambio que se genera en la otra variable como resultado de esta variación en el precio, el cambio que se genera en la cantidad demandada va a ser de apenas 0,7. 0,7 es un valor menor a 1. Y por ende, lo que está ocurriendo ahí es que yo tengo un cambio en la variable precio que es mayor comparado con el cambio que se produce en la cantidad demandada. ¿Sí? Por eso es que ahí en ese caso esto clasificaría como una demanda inelástica, porque eso es lo que justamente me cita la teoría. Cuando la elasticidad precio de la demanda es menor que la unidad, en ese momento yo clasifico a la demanda como una demanda inelástica. Si regreso al punto anterior, acá lo que ocurría es que la elasticidad precio de la demanda tiene que ser mayor que la unidad. ¿Ya? Entonces, nuevamente, en el ejemplo anterior, yo les decía, cuando hablaba de demanda elástica, yo les decía que el cambio en el precio es 1% y la elasticidad precio de la demanda es 10%. Entonces, ahí el 1% es el cambio que se genera en la demanda precio, pero como consecuencia, ese cambio en el precio genera una modificación en la cantidad de demanda del 10%. Por eso era elástica. En la situación que estaba explicando previamente, demanda inelástica, lo que sucede es que el precio cambia 1%, pero la modificación en la otra variable, que es la cantidad demandada, es apenas del 0,7%. En ese caso, es un comportamiento de demanda inelástica. En otras palabras, la reacción que yo espero en la otra variable va a ser menor comparada con el cambio que se produce en el precio. Y finalmente, se puede presentar también un escenario que se conoce como demanda elástica unitaria, ¿ya? O demanda unitaria. Es cuando los porcentajes de cambio son lo mismo, son iguales, ¿no? Entonces, si la elasticidad de la demanda de un bien con respecto a su precio es igual a la unidad, es decir, la elasticidad precio es igual a 1, la variación de la cantidad demandada es porcentualmente igual al precio. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? Si el precio cambia 1%, ¿qué cambio yo esperaría en la otra variable para que sea considerada como una demanda unitaria? El cambio que yo espero en la otra variable es que sea en el mismo porcentaje. Es decir, acá cambió 1%, yo espero que la otra variable también se modifique 1%. No es ni mayor a 1, no es ni menor a 1, sino que en este caso es la unidad. Por eso es que a esto se conoce como demanda unitaria, porque el cambio de 1% en el precio genera un cambio de 1% en la cantidad demandada. ¿Se comprende lo que presento?
¿Se entiende la diferencia entre demanda elástica, inelástica y demanda unitaria, elástica unitaria? Profe, me Sí. confundí, para tener claro, demanda elástica es cuando hay una variación de precio y la variación de productos no es muy notoria. Esa es una demanda elástica. No, no, no. A ver, mira. Imagina que el precio de tu producto cambia 1%. Y de repente tú quieres, o sea, quieres medir la elasticidad. Y te da un valor, al momento de calcular la elasticidad, te da un valor mayor. Es decir, por ejemplo, te dio 12%. Entonces, tu precio se modificó en 1%, pero ese cambio 1% generó un cambio en la cantidad demandada del 12%. En ese caso es elástica, porque el cambio que tú esperas en la otra variable va a ser un cambio mayor al que originalmente tuviste en la primera variable. Es decir, el cambio que se produce en el precio, ese cambio, que es de 1%, genera un cambio mucho mayor comparado con el que originalmente tenías. Es decir, el cambio que yo espero en la cantidad demandada, creo que les dije 12, ¿no? Entonces, ese 12% que va a cambiar la cantidad demandada es mayor comparado con el 1% que fue el cambio original. Ahí es elástica. ¿Cuándo es inelástica? Cuando ese valor es menor al 1%. ¿Cuándo va a ser menor al 1%? Por ejemplo, cambia 1% el precio y tú esperas un cambio de 0.5% en la cantidad demandada. Entonces, allí es inelástica. ¿Por qué? Porque el cambio que se genera en la otra variable es un cambio menor a la unidad. ¿Sí? El cambio que esperas en la otra variable es menor comparado con el cambio que originalmente implicaste en la primera variable. ¿Y cuándo sería unitaria? Cuando el cambio que se produce en esta variable es igual al cambio que se produce en la otra. Entonces, 1% en la una, 1% en la otra. ¿Entiendes? Alguien está hablando, pero no lo escucho. ¿Se comprende? Sí, sí, me quedó claro. Gracias. Perfecto. Muy bien, entonces demanda elástica, demanda inelástica y demanda unitaria. Muy bien, vamos avanzando con el contenido. Muy bien, entonces acá me dice qué bienes tienen una demanda elástica y cuál es una demanda inelástica. Aquí tratando de presentar ciertos ejemplos que podrían darme mejor criterio sobre este tema. Entonces existe una serie de regularidades o factores de los que depende la magnitud de la elasticidad. El primero me dice los bienes que el consumidor considera imprescindibles tienen una demanda más elástica que los más superfluos, ¿no? ¿Qué implicaría esa demanda más elástica? Quiere decir de que un pequeño cambio en el precio genera grandes modificaciones en la cantidad demandada. Eso ocurre con los bienes que se consideran imprescindibles, ¿sí? Pequeñas modificaciones en el precio generan grandes cambios en la cantidad demandada, ¿no? Por ejemplo, los alimentos. Generalmente eso pasa en el corto plazo con los alimentos. Sube mucho algo de primera necesidad, lo que hace la gente es restringir la demanda. O baja el precio, lo que hace la gente es inmediatamente demandar más de ese producto siempre y cuando exista la necesidad. Entonces, bienes del consumidor, los bienes que el consumidor considera como imprescindibles, tienen una demanda más elástica que los bienes superfluos. Un bien superfluo, por ejemplo, podría ser una cadena de oro, ¿no? Entonces, el cambio de repente en la demanda de la cadena de oro, por más que suba, bueno, el oro no es ejemplo porque tiene otro comportamiento en la demanda, a ver, otro bien. Algo superfluo, algo, por ejemplo, la tecnología de primera línea, ¿ya? La tecnología de primera línea, por ejemplo, la demanda es un poco más insensible, porque esa tecnología de primera línea, a la gente le interesa más obtener el bien y por ende sube el precio, no hay ningún problema porque la modificación en la cantidad de demanda casi va a ser mínima, ¿no? O sea, eso no se va a modificar mucho. Pero los productos de primera necesidad sí tienen una demanda más elástica. ¿Por qué? Porque si pequeñas variaciones en el precio lleva a grandes cambios en la demanda de ese producto. En el punto 2 dice, bienes con más y mejor sustitutos
tienen una demanda más elástica que los bienes que carecen de sustitutos. Miren lo importante de que es poder entender este concepto, porque a veces el empresario piensa que él lanza un producto y su producto es la maravilla del mercado. Pero si no es consciente de que existen sustitutos, el tema de variaciones en el precio podría afectar a la demanda de ese producto dependiendo de los sustitutos que tenga, ¿no? Entonces, generalmente si hay otro producto que cubre la misma necesidad, las variaciones en el precio pueden afectar de manera considerable o grandemente a la variación de la cantidad demandada. ¿Por qué? Tiene lógica. La lógica está en que si yo modifico el precio de mi producto y no me doy cuenta que tengo sustitutos o hay productos sustitutos en el mercado, al modificar el precio de ese producto en el mercado, la gente o el consumidor va a ver que hay otro producto que cubre la misma necesidad, pero más barato, y lo que va a hacer es brincarse a consumir ese producto. Por eso es que aquí me dice, repito lo que me dice aquí, los bienes con más y mejores sustitutos tienen una demanda más elástica que los bienes que carecen de esos sustitutos, ¿no? Profesor, por sí. ejemplo, el arroz, ese sería inelástico entonces, pero Sí. es que el arroz, así baja el precio, así aumenta el precio, perdón, la cantidad disminuye poco. Pues, En el largo plazo se estabiliza, en el corto plazo baja. En el corto plazo baja. Sube. Arroz, azúcar, aceite, eso. Es que los productos de primera necesidad generalmente baja la demanda. Baja la demanda. Sí, baja la demanda. En el corto plazo, sí. En el corto plazo. En el largo plazo se establece. Era lo que yo les decía de las mamás, ¿no? La mamá dice, yo recuerdo cuando, bueno, ustedes no han vivido mucho este tema de la modificación del precio del arroz, pero los que somos un poquito más entrados en años, se acordarán que en ciertos momentos el arroz picaba, subía, bajaba y había modificaciones considerables. Y era típico que la mamá decía, bueno, se puso más caro el arroz, simplemente ahora van a comer menos. Entonces, eso que ocurre en una familia pasa generalmente en el resto. Pero en el largo plazo, finalmente la mamá termina entendiendo de que no te puede achicar el plato porque es tu alimento, ¿no? Y más que nada la familia es pobre. O sea, es un producto muy sensible para ellos. Entonces ellos lo siguen demandando. Y en el largo plazo la demanda de ese producto se estabiliza. Pero en el corto plazo sí existe una restricción. Sí hay una restricción en el corto plazo. En el largo plazo todas las demandas tienden a estabilizarse. Pero los productos de primera necesidad, al principio, cuando sube el precio, generalmente la gente modifica patrones de consumo, cuando son muy sensibles. Y muy sensibles quiere decir de que generalmente son más demandados o sea, son demandados casi por toda la economía o la sociedad en la cual estás levantando la información. Pero sí ocurre eso con los bienes de primera necesidad. No ¿Cuál sería ocurre un bien elástico que disminuya, por un ejemplo, ingeniero? el arroz, que es lo que decíamos. Productos Pero de ese es a primera largo necesidad. plazo, para largo plazo. Digo, a corto plazo, un bien que se... No, en el corto plazo disminuye, es lo que te digo. En el largo plazo se estabiliza la demanda. La demanda del producto se estabiliza en el largo plazo, pero en el corto plazo tú subes el precio, lo más seguro es que a la siguiente semana la gente comienza a demandar menos. Algo parecido a lo que ocurrió con los combustibles. Los combustibles son muy sensibles. Casi todos tenemos vehículos actualmente, o todos utilizamos un vehículo. Sube el precio del combustible, ¿qué es lo que hace? Simplemente la gente comienza a consumir menos. Pero en el largo plazo, la gente termina razonando, necesito igual ponerle la super, voy a tener que seguir demandando lo mismo porque si no, mi vehículo no lo puedo utilizar, tengo que cuidarlo. Ya, pero la super, que es un bien, perdón, no la super, la eco, que es un bien genérico, sube de precio y lo más seguro es que comienza a restringirse el consumo de ese producto. Esos son ejemplos de sensibles. ¿Cuáles son menos sensibles? La tecnología, lo que les decía. Porque esa tecnología generalmente quienes la demandan más por el sentido de querer tener ese producto de última tecnología y no reaccionan mucho al precio. Es decir, que ellos están dispuestos a pagar, se modifica pequeñamente la demanda, pero no tanto como un producto de primera necesidad. A eso me refiero con más elástico o menos elástico. Pero generalmente, repito, los productos que son más comunes, más utilizados, más usados por la gran mayoría, generalmente esos productos son más sensibles a modificaciones en el precio. ¿Qué más? Tercero, en el largo plazo, las demandas son más elásticas que en el corto plazo. ¿Ya? Cuarto,
los productos que crean, por ejemplo, miren acá, los productos que crean adicción tienen demandas muy inelásticas en el corto plazo. Aquellos productos que generalmente crean adicción, es decir, la gente los desea sin importar lo que tenga que hacer para poderlo conseguir, esos generalmente tienen demandas muy inelásticas en el corto plazo, ¿sí? Son poco sensibles al precio en el corto plazo. Está malo el ejemplo que voy a poner, pero si tomo la droga, es tácitamente lo que pasa. Si le modifican el precio, el adicto va a seguirlo consumiendo porque tiene ese deseo de seguir requiriendo ese producto, ¿no? Entonces, en ese caso, se vuelven menos sensibles a los cambios en el precio, en el caso de estos productos que crean adicción. Y quinto, los bienes en los que el consumidor se gasta una parte importante de su presupuesto suelen tener una demanda más elástica que aquellos en los que la porción de gasto es insignificante. Y justamente esto cuadra con los de bienes de primera necesidad. ¿Qué es lo que más gastamos nosotros? Generalmente en alimentación. Gran parte del presupuesto de una familia más se va en alimentación, es lo que más demanda. ¿Ya? Entonces, suelen tener una demanda más elástica que aquellos en los que la proporción de gasto es insignificante, ¿no? o que consumen menos. Tiene sentido si ustedes lo ven desde la perspectiva de mercado. Aquellos bienes que son más demandados, pequeñas modificaciones en el precio alteran grandemente su demanda. Pero aquellos que son poco demandados, pequeñas modificaciones en el precio no modifican mayormente la demanda de ese producto. ¿Ya? ¿Qué más tengo aquí? Ya, entrando con el tema de la fórmula, ¿no? Aquí hay una fórmula que es la más utilizada, la que refleja justamente esta expresión, perdón, este valor que me interesa a mí poder calcular. ¿Cómo puede calcularse la elasticidad precio de la demanda? Nosotros podemos ver de que aquí la elasticidad precio de la demanda es igual a -1 multiplicado por la variación porcentual de la cantidad demandada sobre la variación porcentual en el precio. Vamos parte por parte, perdón. Primero entender lo que es variación porcentual, ¿no? Variación porcentual es más o menos como lo que hacía su papá o quienes han sido papá o cuando ustedes fueron niños. Su papá generalmente los medía y marcaba la estatura en una pared, ¿no? Entonces decía, bueno, en este año comienzas con esta estatura, vamos a ver con qué estatura terminas al final del año. Y eso más lo hacían con los pequeñitos porque tienen modificaciones en su estatura más acelerada comparado con los adultos, ¿no? Entonces se hacía eso y el papá tomaba la medida del inicio del año, tomaba la medida del final del año. Entonces, si él quería saber cuánto varió la estatura, simplemente lo que hacía es tomar la estatura final y restarle la estatura inicial. Ahí obtenía la variación. ¿Es lógico? Sí, es lógico. Si el niño medía 80 centímetros y al final del año medía 1 metro, la diferencia va a estar, ¿cuál va a ser la variación? Justamente 20 centímetros. ¿De acuerdo? Ahora, él también quisiera saber, o el papá también hubiera querido saber, bueno, 20 centímetros, pero ¿cómo lo entiendo? ¿Qué tanto creció? ¿Hay alguna forma de poderlo entender mejor, que sea más sencillo para mí poder comprender la magnitud en la cual creció? Entonces, ahí lo que hacía el papá es tomar esa variación y la comparaba con la estatura original. Es decir, con relación a la estatura original, ¿cuánto finalmente creció? Si yo les decía que al inicio del año tenía 80 centímetros, pasa 100 centímetros al final del año, la variación es 20, ese 20 de variación lo comparo con el 80 original que tenía, ¿no? Entonces, al hacer esa comparación, al dividir ese 20 para 80, tácitamente yo lo que estoy teniendo es como una especie de el porcentaje en cual crece este sujeto. Y ese porcentaje me permite a mí entender mejor la cifra. Por ejemplo, si yo divido 20 para 80, me va a arrojar un porcentaje que me va a contar o que me va a permitir a mí poder tener una mejor idea de cuál fue la variación. Lo que les quiero decir con esto es que generalmente, en gran parte, por lo menos en economía y otras materias, se trata de llevar la información a términos porcentuales, porque es mucho más fácil para nuestro cerebro poderlo entender de esa manera que entenderlo la cifra per se.
Si yo les digo a usted, su sueldo va a subir un 20%, usted ya más o menos tiene una idea de cuánto es la modificación de su sueldo. Es más sencillo para su cerebro poderlo entender, ¿no? Entonces, esa variación porcentual es justamente la que se llega a determinar aquí, tomando la cantidad, por ejemplo, para la variación porcentual de la cantidad, toma la cantidad final, la cantidad inicial y le divide para esa cantidad inicial. Y asimismo, la variación porcentual del precio toma el precio final, le resta el precio inicial y le divide para ese precio inicial, ¿no? Y estas variaciones, tanto de la cantidad, del precio, como la variación de la cantidad, son los valores que voy a reemplazar en la variación porcentual de la cantidad demandada y la variación porcentual del precio. Y esto me daría una fórmula muy genérica para poder calcular la elasticidad, ¿no? Entonces, si yo avanzo un poquito más, ¿cómo se puede calcular la elasticidad entonces precio de la demanda? Lo primero que yo debo tener en consideración es el signo, ¿sí? Debido a la ley de la demanda, cuando el precio aumente, la variación, en este caso una variación positiva, la cantidad disminuirá, variación negativa. Recuerden ustedes la relación que hay entre estas dos variables, ¿no? Pero mientras una aumenta, la otra disminuye. En todos los casos, el signo de la fracción y por lo tanto la elasticidad será negativo, ya que existe una relación inversa entre las variables de precio y de cantidad, dado que es más sencillo y cómodo trabajar con números positivos tomando el valor absoluto de las variaciones. Anteponemos un signo negativo a la fracción para convertir el valor en positivo. Entonces, esta relación que generalmente yo tengo con las variables precio y cantidad son multiplicadas previamente por un signo negativo para solamente quedarme con la magnitud. Pero el signo de la relación, que ya me explicaba la relación, eso me permite a mí poder entender qué es lo que ocurre en la otra variable. Entonces, de la fórmula anterior, tácitamente esa fórmula se me transforma en esto, ¿no? Que es cantidad 2 menos la cantidad 1, esto es la variación, ¿no? La fórmula de variación. Cantidad 2 menos la cantidad 1 sobre la cantidad 1, todo eso sobre el precio 2 menos el precio 1 sobre el precio 1. Bueno, entonces, elasticidad-precio va a ser la variación porcentual de la cantidad demandada sobre la variación porcentual del precio. A ver, antes de irme para allá, vamos a estar aquí. A ver, ¿qué quiero para recapitular aquí antes de avanzar en algo más? ¿Qué quiero que ustedes comprendan con relación a la elasticidad? Primero que la elasticidad es algo que a mí me permite explicar el cambio que se produce en una variable como consecuencia de cambios previos que hubo en otra. Eso es el concepto más general, más sencillo, más básico de elasticidad. ¿Por qué hablo solamente de elasticidad y no digo elasticidad precio de la demanda? Porque este concepto de elasticidad puede ser aplicado a cualquier variable que se relacione. Por ejemplo, podría calcular la elasticidad que se genera de, por ejemplo, el gasto en publicidad, y cómo ese gasto de publicidad afecta el nivel de ingresos en las ventas, ¿no? Entonces podría hacer ese análisis, podría tratar de ver cómo lo que yo gasto en publicidad, en un determinado producto, cómo esa variable influye sobre el nivel de ingresos por ventas que se generan. Puedo analizar esas variables. O sea, lo que quiero decirles es que no solamente este concepto de elasticidad es propio de economía, sino que se utiliza para diferentes cosas. Pero asimismo, de manera muy sencilla, muy general, la elasticidad no es otra cosa, sino que el cambio porcentual que se genera en una variable como consecuencia del cambio previo que hubo en otra variable. Ahora, entrando con el concepto de elasticidad precio de la demanda, este concepto este concepto de elasticidad precio de la demanda, lo que busca es explicar cuánto va a cambiar la cantidad demandada como consecuencia de cambios previos que hubo en el precio. Eso es lo que me va a decir, eso es lo que me va a arrojar, eso es lo que me va a dar. Entonces yo sé que si tomo el concepto de elasticidad y lo aplico a la relación entre las variables precio y cantidad demandada, puedo obtener algo que se conoce como la elasticidad precio de la demanda.
Y básicamente ese concepto lo que me busca a mí presentar es, me permite a mí poder llegar a medir el cambio que se produce en la cantidad demandada como consecuencia del cambio previo que hubo en el precio. Ahora, de esa medición pueden surgir tres posibles escenarios. El primer escenario, y por cierto, antes de entrar al tema de escenarios, recuerden que siempre este cambio básico que se considera es la modificación del 1% en la primera variable. Es decir, que si estoy analizando la relación entre precio y cantidad, quiero saber cómo cambia la cantidad demandada como consecuencia de cambios en el precio, yo voy a efectuar un cambio de 1% en el precio y medir cuánto cambia la cantidad demandada. Entonces, ese 1% es como una medida genérica. Siempre va a estar ahí. 1% cambia el precio, cuánto cambia la cantidad demandada. Entonces, considerando eso, podría ser que yo ejecute ese cambio del 1% en el precio y podría tener tres posibles escenarios. ¿Cuáles van a ser esos tres posibles escenarios? Uno, que el valor que yo obtenga al momento de medir la elasticidad sea un valor mayor a la unidad. Un segundo escenario podría ser que el valor que obtenga sea menor a la unidad. Y un tercer escenario puede ser que el valor que obtenga sea igual a la unidad. Cuando el valor es mayor a la unidad, lo que está sucediendo es que el cambio que se produce en el precio, ese cambio que genera el precio, va a generar un cambio mayor en la cantidad demandada. Cuando ocurre eso, cuando el efecto que yo tengo en la otra variable es un efecto mayor, a eso se conoce como elasticidad, comportamiento elástico de demanda. ¿Sí? Si yo le pregunto, por ejemplo, en el examen, les pongo lo que les decía, les digo, por ejemplo, ¿qué sucede como consecuencia de cambios en el precio de 1%? La cantidad demandada o la elasticidad que se estima es del 5%. ¿Qué tipo de demanda es esta? ¿Elástica, inelástica, unitaria? Ustedes inmediatamente razonan. Para que sea elástica tiene que ser mayor al 1%. Para que sea inelástica tiene que ser menor al 1% y para que sea unitaria tiene que ser igual al 1%. Si me está diciendo que el precio cambia en 1% y el efecto que se produce en la otra variable va a ser un cambio del 5%, lógicamente en ese caso es un comportamiento de demanda elástica. ¿Qué quiere decir eso? Que el cambio de 1% en el precio genera como consecuencia un cambio de un 5% en la cantidad demandada. Eso es una demanda elástica. ¿Por qué es elástica? Repito, porque el cambio que se ejecuta en el precio, comparado con el cambio que se produce en la cantidad demandada, el cambio de la cantidad demandada es mayor al que se produjo en el precio. 1% en el precio, 5% en la cantidad demandada. ¿Cuándo sería inelástica? Como les decía, inelástica es cuando yo espero un resultado menor al cambio que originalmente generé en la primera variable. Nuevamente, el precio cambia en 1% y se produce un cambio en la cantidad demandada de apenas el 0,8%. Es inelástico, porque el cambio que yo espero acá en la otra variable va a ser menor comparado con el cambio original que yo registré. El precio sube 1% o baja 1%, pero la cantidad demandada sube o baja no en el 1%, no en más de 1%, sino en menos de 1%, un 0,8%. En ese caso sería inelástico. Y unitaria es cuando son iguales, ¿ya? Entonces, eso hasta ahí es lo que a mí me interesa que ustedes se puedan aprender para el examen. Comportamientos elásticos, inelásticos y unitarios. Y que de igual manera, si yo les pongo en el examen este dato, les digo el cambio que se produce en el precio y el cambio que yo espero en la cantidad demandada, ustedes lo puedan identificar. Repito, son solamente tres posibles escenarios que pueden surgir. Comportamiento elástico, comportamiento inelástico, comportamiento unitario. Si me dan una lectura de cambio en el precio de 1% y me dan un valor mayor a 1 en la cantidad demandada de cambio, eso es un comportamiento elástico. Si me dan 1% de cambio en el precio y el cambio que tiene la cantidad demandada es menor del 1%, eso es un comportamiento inelástico. Y si es igual a 1, ese es un comportamiento unitario. En el examen yo le puedo decir, le puedo hacer la relación 1%, 5%, 1%, 7%, 1%, 15%, 1%, 20%. En todos esos que mencioné son comportamientos elásticos.
el cambio que yo espero en este caso en la cantidad demandada es mayor que el cambio que ocurrió en el precio. Si yo les doy 1%, 0,9%, 1%, 0,55%, 1%, 0,3%, esos son comportamientos inelásticos. ¿Por qué? Porque el cambio que yo espero en la cantidad demandada es menor que el cambio que se produjo en el precio. ¿Cuándo va a ser unitario? Por ejemplo, le digo 1% y 1% que yo espero de cambio en la otra variable. Eso es un comportamiento unitario, porque el porcentaje que se cambia en una variable es el mismo porcentaje que va a cambiar o que se va a generar como cambio en la otra. Eso, hasta ahí, es lo que a mí me interesa que se aprenda para el tema de elasticidad. ¿Entiende? ¿Se comprende el concepto de elasticidad? Profe, disculpe, tengo Sí. una duda. Es Sí. que no me quedó claro. Cuando usted da los valores, si hablamos matemáticamente, usted decía, si una variación de precio, la variación de demanda es tanto. Eso matemáticamente, ¿cómo lo aplico ahí en la fórmula para que me dé el resultado a ver si es mayor a 1, menor a 1, igual a 1? Ya, a ver, es que no lo vas a calcular. Ahorita no tengo chance para poder hacer ejercicio. La lógica era que hoy día pudiéramos hacer ejercicio. Pero no lo vas a calcular. Simplemente lo que vas a razonar es lo siguiente. Déjame abrir una pantalla para tratar de expresar, de escribirlo. Matemáticamente necesitas información de 2 puntos y con esos calcula la elasticidad. Inclusive dentro de los ejercicios que ustedes hicieron, hay un ejercicio, si ustedes leyeron, vieron que hay un ejercicio de elasticidad. Ahí está explicado el tema de cálculo de elasticidad de un punto a otro. Creo que calcula entre varios puntos. Claro, los Entonces, 5 puntos entre punto y correcto. punto saca la Eso elasticidad. es el ejercicio que tú tienes ahí. Eso es el ejercicio que tú pides. Pero para el examen no voy a llegar a eso. No voy a llegar a eso porque no he tenido tiempo para poderlo practicar. A mí lo que me interesa es que el concepto, al menos el concepto les quede. Entonces lo que les decía era que, a ver, déjame abrir uno. Entonces, ¿qué? Igualmente como les decía, tratar de ponerles algo parecido al examen, ¿no? De lo que va a ser su examen. ¿Dónde la- Ya. Por ejemplo, entonces yo les digo que yo les pongo así un texto, ¿no? Un aumento de 1%. No, lo escribo porque no sé dónde tengo aquí el simbolito de porcentaje. Ya, entonces, 1% en el precio. Un aumento de 1% en el precio genera un cambio de 6,5% en la cantidad demandada. Ya saben que Q es la cantidad demandada, ¿no? En la cantidad demandada. Muy bien, les pongo eso, solamente esa frase le pongo en el examen. ¿Qué sería? Un comportamiento elástico, inelástico o unitario. ¿Qué sería? ¿Qué tipo de comportamiento sería? Cambia 1% el precio y el cambio que yo espero en la otra variable es de, tengo esto, ¿no? Variación del precio, 1% en el precio y el cambio que yo espero en la otra variable es del 6,5%. Sería elástico. Demandada. Ya. Tienen esto en el examen. Entonces, o sea, tienen esa lineecita que está arriba. Y yo les digo entonces, que a ver, les digo, en función de la siguiente información, determine si la demanda es elástica, para cada uno de los casos, determine si la demanda es elástica, inelástica o unitaria. Primer caso, un aumento de 1% genera un cambio del 6,5% en la cantidad demandada.
sería elástica, inelástica o unitaria. ¿Qué sería? Veamos qué sería. Teóricamente, ¿qué era lo que me decía? Si el cambio que se... Recuerden que la primera variable es precio, ¿no? Entonces estoy viendo qué pasa si cambio el precio en 1%, cómo afecta la otra variable que sería la cantidad demandada. Si el porcentaje que me da como resultado del cambio de 1% en el precio es un porcentaje mayor a 1, es un comportamiento elástico. Si el porcentaje que me da como resultado el cambio de 1% en el precio es un porcentaje menor a 1, es inelástico. Y si es igual a 1, es unitario. En este caso, el precio está cambiando ¿en cuánto? En 1%. ¿Cuánto se va a producir como cambio? ¿Cuál sería, o la elasticidad, precio de la demanda? Va a ser del 6.5%. Es decir, el cambio en la demanda va a ser del 6.5%. ¿Qué tipo de demanda sería esta? ¿Elástica, inelástica o unitaria? Elástica es mayor a 1. Elástica, ¿por qué? Porque es mayor a 1. ¿Por qué? Y razonándolo un poquito más profundo, es porque el cambio que se produce en el precio es 1%, mientras que el cambio en la cantidad demandada va a ser de 6.5%. Entonces, podría suceder que el precio suba 1% y yo espero una reducción de la cantidad demandada de 6.5%. Podría ser que el precio baje en 1% y yo espero un aumento en la cantidad demandada de 6.5%. Eso es un comportamiento elástico. ¿Por qué es elástico? Porque el cambio que se produce en la otra variable va a ser mayor comparado con el cambio inicial que tuvo. ¿Cuál es el cambio inicial? 1% en el precio. ¿Cuál es el cambio resultante? 6.5% en la cantidad demandada. Eso es elástico. ¿Ya? Entonces, básicamente ahí lo que yo puedo ver es que pequeñas modificaciones en el precio generan un cambio mayor en la cantidad demandada. ¿Cuándo va a ser inelástico? ¿Cuándo va a ser inelástico? Algo así, ¿no? Siempre parte 1% en el precio. Y, por ejemplo, con relación a la cantidad demandada, yo espero que la cantidad demandada sea de 0,75. Elástico. Demandada. Entonces, ¿qué tipo de comportamiento es este? Inelástico. Sería un comportamiento inelástico. ¿Cuál es el razonamiento que van a hacer? ¿Por qué va a ser inelástico? Porque el cambio que yo genero en el precio, o el cambio que se produce en el precio, es un cambio mayor comparado con el cambio que se espera en la demanda. Mientras el precio se modifica en 1%, la reacción que yo tengo en la otra variable, que es la cantidad demandada, es una modificación menor al 1%, 0,75. Ahí el comportamiento es más inelástico, la demanda es inelástica. En cristiano, eso significaría que modificaciones en el precio afectan a la cantidad demandada, pero en menor cantidad. Entonces, ahí tú tienes el ejemplo, en el primer caso, tú tienes los productos de primera necesidad. Pequeños cambios en el precio podrían generar modificaciones en la cantidad demandada. Ese comportamiento elástico lo vas a tener o lo van a tener generalmente en productos de primera necesidad. En el segundo caso, 1% en el precio, 0,75% en la cantidad demandada, generalmente tienen que ver con estos productos más de lujo, más suntuarios, donde no interesa tanto el precio y los demandantes, si bien es cierto, se puede modificar el precio, pero la reacción en la demanda de esos productos casi va a ser mínima, ¿no? Entonces, en esos casos yo tengo una demanda inelástica. ¿Y cuándo va a ser unitaria? Cuando simplemente ocurra lo que es lógico, ¿no? 1%, para que sea unitaria, 1% cambio en el precio, mientras que yo espero en la cantidad demandada una modificación de 1%. En este caso sería unitario. Listo. Y quizás así lo deberíamos entender mejor, para poder ir en el orden. Entonces, la primera, demanda elástica. La central, demanda unitaria, y la inferior sería demanda inelástica. ¿Sí? Ahí podríamos entenderla un poquito mejor.
Entonces, esto, repito, si yo les pregunto en el examen qué es elasticidad, elasticidad, el concepto más sencillo que pueden tener de elasticidad es el cambio porcentual que se genera en una variable como consecuencia de cambios previos en otra. Eso se entiende como elasticidad. ¿Qué sería entonces la elasticidad precio de la demanda? La elasticidad precio de la demanda es el cambio que se produce en la cantidad demandada como consecuencia de cambios previos en el precio. ¿Sí? Miren que son dos cosas distintas. En el primero les dije el concepto de elasticidad y en el segundo ya lo apliqué la elasticidad a la elasticidad precio de la demanda. Entonces, elasticidad, repito, de manera general, es el cambio que yo espero que se genere en una variable como consecuencia de cambios previos que hubo en otra. Eso es el concepto genérico de elasticidad. El concepto puntual de elasticidad, precio de la demanda, ¿cuál va a ser? El cambio que se produce en la cantidad demandada como consecuencia de cambios que se producen en el precio. ¿Sí? Eso sería elasticidad, precio de la demanda. ¿Por qué les digo esto así? Porque hay otros tipos de elasticidades. Por ejemplo, elasticidad de ingreso de la demanda. ¿Qué sería la elasticidad de ingreso de la demanda? Es el cambio que se produce en la cantidad demandada como consecuencia de cambios previos que hubo en el ingreso. Eso también se puede medir, pero hasta ahí no vamos a llegar. Solamente llegamos hasta la elasticidad precio de la demanda. Les repito, que es lo que quiero que se aprendan como concepto, que la elasticidad precio de la demanda no es otra cosa, sino que el cambio porcentual que se produce en la cantidad demandada como consecuencia de variaciones que hubo en el precio. Eso es. Y en esa elasticidad pueden haber tres escenarios. Valores, una demanda con comportamiento elástico, una demanda con comportamiento inelástico, el que está acá al último, y una demanda con comportamiento unitario. Entonces, ¿cuándo va a ser elástico? Cuando el porcentaje que obtenga, la elasticidad que obtenga, vaya a ser mayor a 1, elástico. ¿Cuándo va a ser inelástico? Cuando el porcentaje que obtenga, o la elasticidad que obtenga, va a ser menor a 1. ¿Cuándo va a ser unitario? Cuando sea igual a la unidad. Y en función de eso, yo les voy a poner líneas como esta, en las cuales ustedes me tienen que decir si es un comportamiento elástico, inelástico o unitario. ¿Se comprende? ¿Entiende? Sí. Sí, Muy profesor. bien, muy bien. De acuerdo, entonces hasta aquí debería ser nuestro examen. Hasta aquí es lo que nosotros tendríamos como material para poder tratar en nuestro examen. Bueno, yo los esperaría entonces el día viernes. El día viernes los voy a esperar, no se olviden. Necesito que Miércoles. el día, Miércoles. perdón, dale con el viernes. El día miércoles voy a esperarlo para poder previamente hacer una revisión rapidito y luego de eso entrar a la lección. Por favor, asistan para que puedan marcar eso como un elemento de su calificación. De acuerdo, entonces, Profesor, sí. quería comunicarle, ¿no? Que una compañera me escribió que ella vive en Manabí. En este caso, ella dice que, bueno, para los exámenes ella tuvo que pedir permiso, pero en este caso no le dan un permiso para el día miércoles. Bueno, Es no la sé, compañera la verdad que Scarlett no sé, González Reyes. no sé cómo se podría hacer ahí. O sea, hay la posibilidad de convocar esta lección y tengo que hacerlo. Quiero que me entiendan a mí. Yo tampoco puedo analizar casos muy particulares. O sea, necesito tomar esa lección. Y si bien es cierto, En esto es este caso una... solo sería ella, porque no, o sea, por interno no me ha escrito ningún otro compañero. O si tiene alguna objeción, alguno de los compañeros que hablen ahorita y digan que no pueden. Porque los compañeros que tengo, como quien dice en el grupo, algunos indican que bueno, no pueden, pero en este caso tienen que hacer lo posible. Pero la compañera sí me escribió por interno. Traten de estar, chicos. La lección les va a ayudar. En realidad, el objetivo de la lección es, primero, para refrescar el conocimiento. Les digo, yo tuve la lectura que hice con los chicos del otro curso y en realidad yo me asusté. Porque en la pantalla todo el mundo pone la foto y no dice nada. Pero cuando los quise hacer razonar acá, o sea, estaban de verdad bastante extraviados. Y si la casuística se repite con ustedes, que espero que no sea así, o sea, va a haber gente que ni siquiera entiende bien lo que está y el examen es tácitamente full ejercicio.
Son full ejercicios que van a tener en el examen que tienen que hacer sobre este tema de análisis de oferta, demanda, punto de equilibrio y excedente y escasez. Por eso yo les pido, hagan un esfuerzo, se lo suplico, hagan un esfuerzo, vengan aquí, vemos en la primera hora, revisamos rapidito, me hacen las preguntas que necesiten, hacemos la lección, pero más que la lección, en realidad es el ver cómo están y que aquí me hagan preguntas. Porque sí, honestamente sí me asusté con el problema que tuve con el otro curso. No problema, sino lo que pude ver. Del otro curso son como, creo que son 40 también, creo que están, pero 10 que vinieron, en realidad estaban perdidos los niños. Entonces traten de venir, se los ruego, traten de venir, más que por la lección, por el tema de poder aquí explicarles un poquito mejor todos estos temas. ¿Ya? Bueno, chicos, quedamos así. Yo los espero el día miércoles entonces para poder trabajar aquí. Yo estoy aquí desde las 6 de la tarde. Cualquier cosa están aquí. Si pueden llegar antes, mejor. Lleguen antes para comenzar a trabajar más temprano, ¿ya? ¿En qué Los aula y espero. qué bloque, profe? ¿Dónde diste el examen? Venga a la misma. No me sé el aula, pero venga a la misma que diste el examen. Profe, no hay problema que llegue unos 10, 15 minutos atrasado. Ya si llegas más tarde te vas a perder, pero si llegan temprano algunos, yo preferiría comenzar más temprano con algunos. Al menos en la primera hora, ¿ya? Traten de llegar a tiempo los que puedan. Bueno, chicos, entonces nos quedaríamos hasta aquí. Pasen bien y buena noche.